Amigos, muy buenas tardes. Estamos aquí como todos los miércoles en Contrapunto TV a las 13 horas y piquito. No fuimos muy puntuales hoy, pero bueno, aquí siempre fiel al cañón. Como se anunció previamente, hoy tenemos un tema que está candente, que tiene que ver cómo viene la negociación del Telcán. Había una serie de tweets y declaraciones pues, que vienen de Estados Unidos, sobre todo, que pues han puesto nerviosos nuevamente a los mercados financieros, a la economía, a todo el mundo. Y bueno, pues para analizar este tema nos da mucho gusto que esté con nosotros nuevamente. Siempre será muy bienvenido aquí el doctor Ignacio Martínez Cortés, que como ustedes saben pues es profesor de Ciencias Políticas y tiene un think tank muy exitoso que se llama, siempre se me olvida todo el nombre, Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios. Perfecto. Bien. Que es mejor dicho como Lancen, ¿no? Es más fácil, ¿verdad? Más fácil, sí, no se olvida tanto. Pero qué bueno que nos lo recuerde para que se nos vaya quedando algún día de estos. Muy bien. Y bueno, pues como todos los miércoles nos da también mucho gusto que esté Oscar Valencia. Gracias, Enrique, es un placer estar como siempre todos los miércoles en Contrapunto TV y es un placer recibir como siempre al maestro. Que es nuestro analista político de cajón. Claro. Ya no solo de cabecera, de cajón. Sí, porque además es nuestro gurú de todos estos temas, es nuestro único analista que auguró el triunfo de Trump y cada vez que venimos se lo recordamos y se lo reconocemos. Y bueno, pues retomando justamente a Trump, pues obviamente había un gran pánico, ¿verdad? No solamente miedo, pánico de que llegara a la presidencia. Claro. Y yo era de los que pensaba que podía tener pues, un efecto catastrofista, ¿no? para México, ¿no? Pues ya pasamos los 100 primeros días. Dadas las amenazas, ¿verdad? Que se realizaron en campaña. Que este señor nos había pues, pronosticado, ¿no? Y sin embargo, pues más para bien que para mal no se han cumplido sus promesas de campaña, aunque sigue amagando, ¿no? Sí, que con cada tuit nos eleva la cotización del dólar 1 o 2 pesos para arriba, ¿no? Exacto. Entonces, miren, antes de empezar, ¿qué les parece si vemos unas láminas que nos sirven de... Pero... Dice, se enrachan. Las exportaciones mexicanas acumularon en 5 meses de avance, si bien el mes pasado las importaciones revivieron luego de venir creciendo a un ritmo inferior al mostrado por las ventas foráneas del país. Y vamos viendo cómo pues, los números van en exportaciones y en importaciones incrementándose. Entonces, pues vemos que no ha venido esa señal catastrofista de la que tú hablabas, y en el buen desempeño generalizado, las exportaciones extractivas fueron las únicas en mostrar retroceso en marzo pasado, pero las petroleras van bien, las no petroleras también, las agropecuarias también. O sea, yo creo que lo que muestra la gráfica es que pues no ha venido esa sombra oscura que nos prometieron. O sea, tenemos un intercambio comercial con Estados Unidos de 350 mil millones de dólares, y pues había un gran temor, ¿verdad?, de que eso decreciera de manera... Exacto, que se nos fuera a desplomar el sector exportador, y no solo no se desplomó, sino que creció. ¿Cómo se puede analizar esto? Depende de cómo veas el dato. El número, la estadística nunca miente. Son números fríos. Y depende cómo se mida, ¿no? A ver. Por ejemplo, en 2014 exportamos 396 mil millones de dólares. En 2016, perdón, lo dije mal. En 2014 exportamos 396 mil. En 2015, 380 mil. En 2016, 373 mil. Es importante poner el número o el año, porque las exportaciones mexicanas han ido en retroceso, salvo que Trump haya estado ahí manipulando en 2014. Pues obviamente no. Sí, entonces, porque todo lo negativo es a raíz de Trump, ¿no? Pero no es ese el punto. Es decir, en 2016, con relación a 2014, las exportaciones han caído en el orden del 8%. ¿Sí? Entonces, ¿esto a dónde nos lleva? Si lo contrastamos con los datos
trimestrales, lo reciente, enero, marzo 2017, vis-a-vis octubre, diciembre de 2016, la economía mexicana, con relación a la economía estadounidense, ha tenido un comportamiento negativo. Por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos para la economía mexicana en este trimestre? El PIB tuvo un comportamiento, un pingüe crecimiento de 0.7%. ¿Cuánto creció el PIB de Estados Unidos? Igual, de enero a marzo, con relación a octubre, diciembre, 2.5. Aquí en México. El PIB de México... El de México creció 2.5 en este trimestre, ¿no? No. Pues depende cómo lo veas, ¿no? En este trimestre, con relación... Estados Unidos creció 2.5. En el dato para México. En el trimestre, ¿eh? Sí, en este enero, trimestre. marzo, exacto. El trimestre de México, con relación al trimestre, octubre. Sí, no, bueno, yo hubiera dicho entonces este hombre es un genio, ¿verdad? Octubre, diciembre, el PIB de México creció solamente 0.7%. El PIB de Estados Unidos en el trimestre, 2 puntos. Enero, marzo, ya el trimestre de Trump, con relación al último trimestre de Obama, octubre, diciembre, la economía de Estados Unidos creció 2.5%. Otro dato, la inflación en México, enero, marzo, creció 5.7%. La inflación en Estados Unidos, 2.3%. La producción industrial en México cayó 0.2%. La de Estados Unidos creció 1.5%. A lo que voy con esto es de que más allá del análisis que nosotros pudiéramos hacer con relación a la administración Trump, que lleva 102 días, los mercados, paradójicamente, el consumidor, paradójicamente, está contento con Trump. Los inventarios, es decir, la empresa, lo peor que le puede suceder a la empresa es quedarse con almacenes llenos, con inventarios. Claro. ¿No? Es decir, bueno, porque mejoró el empleo en Estados Unidos, ¿no? En este trimestre. Pero ya con Obama había mejorado. No. Yo tengo entendido que ya había mejorado con Obama. Con Obama los inventarios de las tiendas, ¿sí?, estaban en 0%, no crecieron. Con Trump hubo un ligero crecimiento, crecieron finalmente, 0.5%. La confianza del consumidor en Estados Unidos en octubre, diciembre, creció 0.5%. La confianza del consumidor en enero, marzo, con Trump, creció 1.5%. Bueno, yo creo... Bueno, vamos a hacer números reales. Vamos a tener que hacer una pausa y regresamos.
conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Así es. De regreso aquí en Contrapunto TV. Todavía tenemos algunas láminas que me gustaría que viéramos. A ver, por favor. A ver si ya la tenemos a cuadro. Sí. No, pero esa no es. Esa es hasta el Está muy final. interesante. No, pero esa es al final. Esta. No, tenemos otras. Ahí teníamos un orden ahí, por favor. No sé, bonito, ahorita nos ponen la lámina que No queremos ver. entiendo nada. Teníamos. La que gusta es de esas, de las. Hay unas que son primero, que tienen que ver con la situación económica. Listo. Mejora panorama, según nuestra encuesta, aunque nuestro invitado, que ya tenemos el gusto de saber que luego nos lleva a la contraria, pero luego tiene la razón. La moderación de la retórica del nuevo grupo de Estados Unidos acerca de las exportaciones de México, más la transferencia histórica del remanente de operaciones del Banco de México, han fortalecido la expectativa de crecimiento para la economía, perspectivas 2017. Y entonces vamos viendo que los distintos analistas pues, nos dan un crecimiento entre el 2.5, el más optimista, y el 0.7, el menos optimista, pero pues estamos en un promedio de un crecimiento Y es de que- 2 a 1.5. Y es que justamente lo que te comentaba, Nacho, que la cifra que dieron del 2.5 que había crecido el PIB en este trimestre, dio pie para que los analistas fueran más optimistas con la economía mexicana e incluso mejoraran la perspectiva de crecimiento. Ya la habían bajado y a raíz de estos datos de la economía de este primer trimestre mejoraron la perspectiva de crecimiento. ¿Qué piensas de eso? Pero no es... Y ve, esas son las consultorías, las distintas consultorías que van desde el 2 de crecimiento 2.5 hasta los que están más abajo, ¿no? Que ni siquiera le dan el 1%. Así es, pero ese pronóstico de crecimiento de la economía igual es un espejismo, porque no es por producción interna, sino por el comentario, lo decían ustedes hace un momento, el mensaje que da Trump a raíz de que dice sí vamos a renegociar el Telecan. Y entonces las perspectivas de la economía por ese comentario mejoran. Y también esto se refleja en el tipo de cambio. Cuando hace una semana se auguraba que Trump estaba preparando una orden ejecutiva para decir
en este momento denunciamos al Telecan, el tipo de cambio se dispara. Pero cuando anuncia que sí va a la renegociación, el tipo de cambio nuevamente tiene calma, y eso se manifiesta en un mejor pronóstico para la economía. Pero subrayo, no es estrictamente por la cuestión del crecimiento interno, sino por los comentarios de Washington. Bueno, pero digamos, si mejora el entorno internacional, si ya no se ve a Trump como una amenaza real, entonces ese entorno puede coadyuvar en que haya mayor crecimiento, porque quiere decir que no se van a ir las inversiones, no se van a ir los capitales. Yo además añadiría dos ingredientes. A ver, son los 100 primeros días de Trump. Que mal que bien, por ejemplo, su relación con los medios es muy mala, pero yo creo que sí ha dado vistos de que su tema económico interno sí ha querido echarlo a andar. Tan es así que se hicieron la quita de impuestos a algunas empresas, si ellos regresaban sus empresas y sus manufactureras al territorio americano. Entonces, yo creo que esos temas sí le han funcionado de alguna manera. No le han dejado caer su base importante de votos de mucha gente que lo apoyó y lo hizo ganar con ese colegio electoral extraño, que no ganas con todos los votos, pero ganas con los votos que son necesarios. Pero al final de cuentas son esos primeros 100 días que me queda claro que lo que dice Ignacio, pues son piquitos que sí le van dando una economía que van dando estadísticas hacia arriba, lo cual me parece que es una posición optimista para ellos. Que a nosotros, lo que nosotros esperábamos era un desplome, y nuestra caída ha sido también marginal, porque tampoco siento que ha sido un tema como para alarmarse y poner los focos rojos. También hay que entenderlo, que es normal que si el golpeteo que nos dio, esa es la brisa que nos llega cuando pensábamos que iba a ser una ola que nos arrastrara y es una brisita tranquila, pues yo creo que también podríamos estar optimistas por ser estos los primeros 100 días. Yo no creo que siga esa misma tendencia. Y ahora, en relación a la negociación del Tratado de Libre Comercio, pues yo veo que si el mismo muro hoy no tiene presupuesto, si muchas de las políticas y del paquete presupuestal que tiene Trump no han caminado, si los mismos republicanos le han frenado tipo iniciativas como el Obamacare, ahora quitar el Obamacare y ahora el Trumpcare, yo creo que vamos a una negociación mucho más tersa de lo que nosotros esperaríamos. ¿O cómo viene la negociación? Mira, antes de entrar a esa parte de la renegociación, subrayo, no es Trump, no es lo positivo o lo negativo de Trump. ¿Cómo está la economía mexicana? La economía mexicana, y hay que decirlo con letras mayúsculas negritas en área del 75, no está mal, está peor. Y lo que le sigue. Pues eso es lo que hay que... Eso es lo preocupante. El problema no está del otro lado del muro, está aquí. Pero ¿por qué está peor? Mira, el Fondo Monetario Internacional hace 2 semanas fue tajante. México va a crecer para este año 1.3. Es nada. Con relación a lo que creció hace un año, 2.3, lo dice bien Oscar, no es nada. La economía mexicana este año, con relación a 2016, va a perder una riqueza de 43.12%. Es decir, lo que nosotros percibimos en nuestra paga no nos va a alcanzar, porque nuestra economía, nuestra riqueza, nuestra economía personal cayó 43.12%. Si esto no lo tomamos en consideración, el Fondo Monetario Internacional nos baja de la nube donde nos sube Trump y nos dice, espérese tantito, la riqueza de los mexicanos en 2017 cayó 21 años atrás. Es decir, lo que nuestra riqueza en 2017 tiene un comportamiento de 1995. Bueno, y esa situación, ¿cómo va a impactar en el tema de la renegociación? Hay otro ingrediente. Interesaría ver Hay otro ingrediente que hay que tomar en consideración de hace 35 minutos. La Reserva Federal nos hace un gran favor a no aumentar la tasa de interés. La tasa de interés de la Reserva... La Reserva Federal Americana. Sí. Claro. Deja su tasa de interés
en, Eso es bueno. en un Esa es rango buena noticia. de punto 75, 1%. Si la hubiera subido, y lo decía Oscar hace un momento, con el anuncio de la propuesta de paquete fiscal de Estados Unidos, donde dice voy a bajar el ICR para nosotros, el impuesto a las empresas allá, de 35 a 15, más el aumento de la tasa de interés, ¿sí? Viene la corrida, viene la salida de capitales de muchos países, incluido México, hacia la economía estadounidense. ¿Por qué? Claro. Tienes un incentivo en ICR. Tienes un incentivo a la inversión, cosa que no tenemos aquí. ¿Qué es lo que tenemos acá que no les gusta mucho a los capitales, ni tampoco a nadie? Inseguridad, corrupción y opacidad. A esos tres flagelos, auméntale que Estados Unidos incentiva la producción vía ICR y ofrece un mayor atractivo al capital. Es decir, el mercado estadounidense ofrece una perspectiva halagüeña a la producción, al capital. ¿Y dónde se va a reflejar esto? En empleo. Lo pongo sobre la mesa. Bueno, Mete Trump una bomba al Telecan. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está diciendo el gobierno mexicano? Del Telecan, de lo que México le ofrece al mercado estadounidense en el Telecan, dependen 7 millones de trabajadores. ¿Cómo Trump desactiva? Sí, ¿cómo Esa- hace un swap sustituye de esos correcto. mismos ahí dineros? tenemos una lámina. ¿Cómo la Ya sustituye? ya que haces referencia a eso, ahí tenemos una lámina sobre los estados. 31 estados dependen de... Y se cifra por estado. Entonces, de los 31 estados de Estados Unidos que tiene a México entre sus tres principales destinos de exportación, en esta demarcación hay 3.6 millones de trabajadores y los envíos a mercancías a nuestro país representan 212.385 millones de dólares anuales. Entonces, aquí vemos estos tres amarillos, que me imagino que son los más importantes. Claro, Texas, Nuevo California, México, Arizona y Nuevo México. California. Entonces, son casi nuestros grandes socios comerciales. Que Y el México, resto, pues, que, también fíjense, son que los México crezca menos no son buenas noticias para ellos. Porque quiere O para decir, esos estados. pero quiere decir que les vamos a comprar menos. Sí, todo es ¿No? una cobija, pero O sea, hay me un parece- hay un intercambio comercial muy grande entre los dos países Sí. y ya se acabaron de que las buenas noticias para uno son necesariamente... Yo me mantengo en mi misma posición en que la renegociación tiene que ser más sutil de lo que nosotros esperaríamos, pero sin que me haga muy feliz, esta vez coincido plenamente con Ignacio de que el crecimiento y la pérdida del valor de la economía mexicana de esos 21 años ya se siente y se vive en la cotidianidad de cada uno de nosotros. Bueno, ese es otro punto. Ahora, también hay que mencionar de que viene el gran incentivo de Trump a la industria automotriz. De los 373 mil millones de dólares que nosotros en 2016 colocamos en el mundo, de esos 373, 312 fueron a la economía estadounidense. ¿Sí? Es decir, el 82% de nuestras ventas al mundo, de ese 100% de lo que colocamos en el mundo, 82% se coloca en esos Estados Unidos. En esos estados. Ahora, donde- de esos estados hay que ver un sector industrial en particular. De esos 312 que colocamos en Estados Unidos, de esos 312, 117 son de la industria automotriz. Entonces, ¿qué incluye este paquete de Trump? Nuevamente, desactiva la bomba en el Telecan hacia Estados Unidos, a favor de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque viene el gran incentivo a la industria automotriz. En el sentido de, oye, a ver, ¿qué estás produciendo allá? ¿Qué es lo que te dan allá que nosotros no te podamos producir aquí? no te brindamos? La industria automotriz se cobija en una figura fiscal que se llama industria manufacturera
maquiladora y de servicios de exportación, coloquialmente conocida como IMEX, o en términos muy llanos, ya no es tanto la figura, pero utilicemos la figura, abusando, es industria maquiladora. ¿Qué se le otorga fiscalmente a la industria maquiladora? Incentivo ICR, incentivo impuesto a la importación, incentivo de IVA, un incentivo que se llama regla octava, si fuera el caso. Es decir, le da incentivos fiscales México a la industria maquiladora extranjera, Ford, Chrysler y General Motors. ¿Qué es lo que le va a otorgar Trump a estas empresas? Les reduce drásticamente el ICR de 35 a 15%. Entonces, ¿no sería eso una consecución de que nosotros podríamos hacerlo igual, de una propuesta que se intentó plantear en el gobierno de Calderón y que en un momento dado, si vemos que empieza a funcionar allá, nosotros la podamos adoptar aquí? Te compro la idea. Solamente que de los ingresos tributarios para el presupuesto para este año es de 4.2 billones de pesos. Uh-huh. De esos 4.2, 2.1 son de ingresos tributarios. De ese 2.1, lo que más pesa es el impuesto sobre la renta. Sin duda. Entonces, si le reduces el ICR a la empresa, se lo estás reduciendo también al trabajador. Por lo tanto, ¿qué es lo que estás haciendo? Que el gobierno recaude menos impuestos, principalmente de ese gran impuesto que es el ICR. No podemos entrar a ese conflicto, a esa guerra fiscal con Estados Unidos, porque nosotros no tenemos otros mecanismos. Si no tenemos otra llave que nos... Pero a ver, la misma empresa, pensemos, las empresas, aquí en México nosotros les vendemos autopartes. Y ellos a su vez producen motores. ¿Sí? O sea, las industrias están muy integradas. O sea, ¿cómo va a modificar todo ese esquema? No es que lo modifique, sino que lo que está haciendo es produce desde acá. Ahora, produce acá. Ahora no es de un día para otro. Así es. No se podría en un momento dado agarrar con una varita mágica y nada te garantiza empresa que eso vaya a generar empleos en Estados Unidos, porque lo que van a hacer las empresas es automatizar. Por la eso, producción de autopartes. Automatizas y acá sigues utilizando la mano de obra, solamente que allá le vas a reducir el impuesto y acá se lo estás manteniendo. El ICR para las empresas en este momento está en 38%. Por eso, pero producen cosas diferentes. O sea, aquí nosotros estamos exportando autopartes. Claro. Y allá lo que ellos están exportando son motores. O sea, son cosas diferentes. Son peras y manzanas. Exacto. México tiene más alta tecnología México para producir. Tiene 8 cadenas globales. De lo que México produce, vende, está conformado en 8 cadenas globales. Del 100% de lo que producen esas 8 cadenas globales, 2, el auto como tal y autopartes, en sí, de ese 100% son el 63%. De las 8 cadenas. De las 8 cadenas. Las 8 cadenas en sí son el 100%. De esas 8 cadenas, solamente 2 te generan el 63%. Son las más importantes. Son las más importantes, que están en un solo sector, digamos, que es la industria automotriz, el bien final y la autoparte. Ahora, nosotros no les vendemos autopartes. Nosotros ensamblamos el auto final. Por eso, pero nosotros producimos autopartes. Producimos y ellos producen motores, transmisiones, o sea, es una cadena integrada. En general son 15,000 autopartes que se requieren para conformar el auto. De esas 15,000, nosotros producimos 2,300. Bueno, amigos, vamos a tener que hacer otro corte y regresamos.
conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Estamos de regreso aquí en Contrapunto TV, estamos analizando cómo viene la negociación del Telcán. Como verán, amigos, pues es un tema muy amplio, complejo. Y que cada quien a veces tiene sus distintos puntos de Y vista. que va a meritar pues, otros programas para ver más en detalle, ¿no? Claro. Ahorita pues, nos interesaba ver un poco el contexto, ¿no? El contexto general, ¿no? Sí. De ver si va a venir, en términos sintéticos, ¿tú crees que venga bien para México o no? Mira, México no leyó bien, en términos de beisboleros, no leyó bien la jugada de Trump. El equipo negociador de Trump lo dijo desde el inicio. Solamente nos interesan dos temas. Cuotas compensatorias y reglas de origen. Y México dice, abramos todo el espectro. Y si jugamos bien en términos de la renegociación de esos dos temas, a nosotros nos va requete bien. Porque vía reglas de origen puedes proteger el mercado mexicano. Y vía cuotas compensatorias puedes también detener ciertas compras que compitan deslealmente. Pero nosotros nos metimos en todo el carril de o es todo o no es nada. Ahora, ¿qué es lo que le ofrece el gobierno estadounidense al mexicano en términos de reglas de origen? Dice el gobierno estadounidense, aumentemos las reglas de origen a la industria automotriz. ¿A quién va a beneficiar el gobierno mexicano si se negocian el aumento de porcentajes de reglas de origen? No conviene endurecer las reglas de origen. No, sí. ¿Por qué? Porque dice el actual tratado, si Honda, si Nissan, si Toyota, si Kia, si Hyundai quieren vender en el mercado estadounidense, establezcan una planta en México para vender en el mercado de Estados Unidos. ¿Qué es lo que dice Toyota? O viceversa. ¿Qué es lo que dice Toyota? ¿Qué es lo que dice Audi? ¿Qué es lo que dice sí, Honda? que sí. justo. Y esto lo dijeron en 2014. Y además lo ratificaron. Pero no podría aplicarse para Estados Unidos. Que se vayan mejor allá que aquí. No, ¿por qué? Porque ya aquí construyeron la planta. Por ejemplo, Audi invirtió 8 mil millones de dólares en Puebla. Pero para las que ya están. No, Audi no. Pero, por ejemplo, con lo que me estás diciendo de la reforma fiscal de Trump, se ofrece más incentivos fiscales Trump
y luego endurecen las reglas de origen, entonces van a ir allá y no aquí. Pero ya lo dijo muy claro Trump, es para empresas 100% estadounidenses, ese incentivo. No para las que inviertan ahí. No para las que inviertan ahí. Fíjate. Ah, bueno, Sí. con ese matiz. Por eso, ¿a quién le Cambia conviene? toda la cuestión. ¿A quién Con le ese conviene? matiz. Pues a nosotros nos está poniendo, somos la puerta de entrada Claro, para todas sí. estas empresas Bueno, que con quieren ese- ingresar a ese Con ese mercado. matiz está bien. Sí. Sí, esto en términos de reglas de origen. Ahora, en cuotas compensatorias, nos abre un nuevo esquema para detener a quién? A China. Sí, en términos de cuotas compensatorias, nuestro esquema de práctica desleal con China ya se quedó corto. No tenemos otro incentivo. Si se negocia con Trump un nuevo esquema para detener las prácticas desleales de China, tenemos un nuevo marco. Pero ¿no crees que entonces eso se tendría que ver como realmente una negociación de dos aliados que están conscientes que trabajando juntos les va a ir mejor? Porque yo a veces lo que percibo del gobierno de Trump es que el enemigo somos nosotros, cuando deberíamos de ser su mejor aliado, como a lo mejor lo hubiéramos hecho con algún otro candidato, a lo mejor no con Hillary, ¿eh? A lo mejor con otro personaje. Nosotros, disculpen lo coloquial, como se dice en el barrio, nos calentamos ante el lenguaje de Trump. ¿Sí? Nos fuimos con esa parte, pero perdimos de vista lo que nos dijo claramente, solamente son dos temas del Telecán. ¿Sí? Y lo dijiste bien, a nosotros no nos conviene, dice Trump, la parte agropecuaria, porque es lo que más vendemos, es lo que más compramos de México, y no está metiendo la parte agropecuaria. Bueno, pero es que él dijo, no, es el peor tratado de la historia, o sea, Por él siempre eso. se refería Sí, en general. pero nos vamos Sí, pero a lo sobre el mejor esa es la lenguaje. forma y en el Así fondo es, hay así otros es. temas. Pero fíjate, coincidió, estoy casi seguro que cuando él mandó su tuit de que iba un decreto ejecutivo para salirse, fue cuando coincidió la noticia de que le habíamos ganado el caso del atún, ¿sí? Fue casi al mismo tiempo las dos noticias. ¿No crees que haya influido? En política, ¿No crees que haya influido eso? nada es coincidencia. ¿No crees Claro, que haya nada es influido coincidencia, de que claro. hayan perdido el caso del atún para que Porque- hiciera berrinche? pero- ¿no? pero- Sí, y ahí te va otro caso, pero no fue con un juicio ganado en instancias estadounidenses, sino fue un juicio En internacional. instancias internacionales. Claro. Sí. Sí, pues si hubiera sido gringo, estamos seguros que lo perdemos. Pero es que Trump actúa muy visceralmente. Pero nuevamente perdemos de vista los calendarios. En la OMC hay calendarios para dar a conocer Sí, claro. los Eso juicios. es definitivo. Entonces nosotros no tenemos presente en qué foros estamos jugando para decir, mira, aquí está próximamente esta fecha que va a coincidir con el calendario que le marca el Congreso a Trump para que me diga a mí, Capitolio, te aviso que voy a renegociar el tratado. Y tienes 90 días. Y nosotros perdimos de vista lo que se avecinaba en la OMC. Bueno, se dio coincidencia o no, pero es por calendario. Oye, ¿y crees que nos convenga si al final de cuentas hace Trump berrinche y diga, me salgo del CAN? ¿Nos va a convenir que se apliquen las reglas del OMC? Mira, aquí hay algo también que nosotros no nos hemos preparado. Me voy al escenario de que Se rompe la Trump dice, con base en el artículo 2205 del Telecán, como se dice en el derecho internacional, denuncio el tratado. ¿Sí? El cálculo que hacemos en el laboratorio es que para México va a tener un efecto de 2.1% en el PIB. ¿Qué más nos puede pasar? Poniéndolo sobre la mesa, siendo realistas. Siendo fríos. Sí, nada. ¿Sí? Es decir, si lo mejor que nos puede suceder es tocar piso, tocar firme, porque de ahí nos impulsamos. Para arriba. ¿Qué es lo que hay que hacer? Repensar en la estructura del mercado interno, que está requete fácil. Eso lo diría José Delfina. ¿En qué aspecto? Pero acabas de decir que no tenemos producción suficiente. No, para aprender afuera. No vamos a poder abastecer el mercado. En el momento de la necesidad tú construyes. Sí, no hay competencia. porque, mira, no somos competitivos para surtir el mercado. Mira, lo pongo en este aspecto. Es que estamos pensando principalmente en el sector manufacturero y no es todo el sector manufacturero. ¿Cuál es nuestro consumo a diario? Nosotros no consumimos todos los días un carro, no compramos todos los días un carro, pero sí compramos
tablets, celulares. No, tampoco. Todo eso O es... sea, tampoco. Lo compras una vez cada 2 años. Así es. Y ¿Quién ¿Qué, sabe, qué es, no? qué es Yo lo creo que ese compramos a celular es diario? obsoleto. Comida. Compras comida. Pero a ver, pero mi pregunta era de gasolina. que sí conviene que se apliquen las reglas del OMC o no. Mira, Sí, siendo sí, Trump. tajantes, no es que convenga, es que se tiene que aplicar. Por eso, Sí. si esa aplicación nos conviene o no, digo porque es Nos una va a perjudicar. Nos va a las nuevas perjudicar. Mira, medidas. nosotros ya tenemos una experiencia, no es de la misma magnitud. Cuando Venezuela decide denunciar el Tratado de los Tres, Colombia, Venezuela, México, ¿sí? Se dan un año para ese intercambio para que se vaya diluyendo. Del Brexit, apenas lo están viendo, a ver cómo lo van a sacar y ya llevamos un año del bendito Brexit. Pero Estados Unidos no tiene que compensar nada, eso no lo dice nada. No, porque no se es dice, legal. se dice que ellos tendrían que pagar un arancel muy alto. Y que nosotros... quien la llevas de perder es México. Estados Unidos tiene un arancel, el arancel más alto que tiene Estados Unidos es de 5%. El arancel más alto que nosotros tenemos es de 20%. Entonces, ¿por qué dicen que hay que tiene que pagarle un arancel de 35%? Porque la OMC, el techo arancelario máximo, que así se dice en la OMC, a nivel mundial es de 35%. México tiene un arancel del 20%. Bien puede aumentar su arancel 15% más, llegando al tope de 35%. Eso es lo mismo, eso también lo puede hacer Estados Unidos. Solamente que su arancel en este momento es de 5% y aumentar 35, es decir, tendría que aumentar un arancel De 30. de 30. 30 puntos. Sí, se desquebraja su economía. Pero a ver, Ignacio, yo te quiero hacer una pregunta directa. Todo esto que tú nos estás diciendo, ¿está consciente nuestras autoridades, el secretario de Garay, el secretario de Economía, de esas cosas y esas bondades que podemos llegar a negociar y cómo hacerlo? ¿O tengo que ir a proponerles que te vayas tú allá? Mira, lo pongo sobre la mesa y disculpen lo que voy a decir. Tan lo conoce que, y discúlpenme, al inicio del programa había 2 apanicados aquí. Puede ser. Sí, ahora, perdón, el resto de la población te dicen, oye, se va a acabar el Telecan y nos vamos a quedar sin empleo. Sí, Entonces va a pegar en la economía. todo mi empleo mundo, no depende del Telecan, pero hay muchos que sí. Todo el mundo a poner en su avatar, en WhatsApp, viva México, México estamos contigo y la marcha de la unidad. Hasta el rector de la UNAM hace una marcha. Oye, Sí. pero también habría el riesgo de que Trump se saliera de la OMC. ¿Podría ser? No, aquí, Digo porque es que... no, es que Pero es- tú has dicho que todo es Trump posible, ¿no? saca el tweet y luego en los hechos las cosas pasan Lo distinto. que pasa es que no es Lo que habría que es no hacerle caso a los tweets de No es Trump. congruente, Es dejar él de- no es consistente, Es no es dejarlo de congruente. lado, es darlo de baja en el tweet a Trump. No hay que, Digo, como pero es- gobierno no de- debe de- Decíamos escuchar a de- Trump. de- decíamos pues sí, nos ha dado ese caso. en Que dejen la OMC. este excelente programa decíamos hace unos meses. Estados Unidos tiene contrapesos. El Ejecutivo Lo vimos tiene con el contrapesos. Obamacare. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el gran contrapeso de Trump? Los mismos republicanos. Claro. ¿Sí? El presidente del comité más poderoso que tiene el Capitolio, que tiene 200 años ese comité, que es el Comité de Finanzas, es un republicano pro libre comercio. ¿Sí? Buen dato. Entonces, Trump tiene que convencer a ese republicano. Y si los republicanos dicen que no, se acabó el Y show se y acabó, bye, así como es. pasó con el Obamacare. Ahora, ¿qué es lo que le conviene a Estados Unidos? Y nos va a meter en ese error. No, en la bolsa. Prolongar el inicio de la renegociación para empatarlo políticamente con las elecciones de México. Es el tema que ya no pudimos analizar hoy, Sí. que justamente el secretario de Comercio alertó Así es. de que las elecciones iban a afectar a la negociación del tratado, ¿no? Por lo que los candidatos presidenciales se Tendrán deben que- enrotar Tendrán que empezar a tocar como un tema toral. y, por lo tanto, tendrán que tocar el Capitolio, la Casa Blanca, la puerta, ¿sí? Para decir, oye, esta es mi propuesta. El Congreso norteamericano se ha tardado en ratificar al negociador. Así ¿no? es, así es. Se llama Robert Littlinger, creo que Así sí, es. ¿no?
O sea, eso ellos mismos se han retrasado. Así Bueno, es. ellos juegan con los O tiempos. sea, yo el ellos mensaje, están el mensaje del sector de comercio de Estados Unidos yo lo entendía para el Congreso. Ya no se tarden en ratificar. No, era para México. Ahora, nosotros no, También para el nosotros Congreso, tampoco, ellos nosotros, están retrasando. nosotros tampoco Pero hemos porque les jugado. conviene jugar Nosotros así. tampoco hemos jugado ese Porque rol. quieren ver quién llega con el cheque blanco. El mapa que se mostraba hace un momento sobre los estados que más dependen del comercio con el Telecán, ¿sí? Lo vemos ahí. Este es el mapa que se está mostrando en ese momento. No hemos nosotros tocado la puerta con ese congresista para decirle, oye, tantos miles de empleos de tu distrito dependen del Telecán. Es que defienden. Ojo, tú vas a tener elecciones el 6 de noviembre de 2018, por lo que, ¿cómo vas a jugar con nosotros? Es decir, también nosotros podemos... Sí, la misma, la moneda está tiene Así dos es, caras. así Buen es. tema, buen Así punto. es. Amigos, nos tenemos que despedir. Agradecemos mucho su presencia en este programa y como verán, pues quedaron diversos temas pendientes y pues nos vemos hasta dentro de 15 días, pues el próximo miércoles no va a haber programa, es 10 de mayo. Hasta la próxima. Gracias.